Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. En este programa tenemos dos invitados muy especiales, Víctor Hugo Morales y Pate Palero. Con ellos vamos a hablar de comunicación, en clave de comunicación popular. Por lo general, cuando hablamos de comunicación, hacemos referencia a los medios masivos de comunicación y creemos que esa es la única mirada posible. Eso es la comunicación hegemónica. Con Víctor Hugo Morales y con Pate Palero vamos a tratar de desentrañar de qué hablamos cuando hablamos de comunicación alternativa o comunicación popular, como una herramienta para romper los moldes que nos proponen ver una sola realidad y poder ver otra cosa, ver los protagonistas y ver una realidad distinta con sentido crítico. Empezamos con Víctor Hugo Morales. Con él abordamos cómo el capitalismo se adueña de la subjetividad y del sentido y cómo la comunicación alternativa es un buen camino para liberarnos de eso y para construir comunicación con sentido crítico. Es un triunfo el del capitalismo muy fuerte, el de haber tomado la subjetividad de las personas. Han atrapado al sujeto, lo tienen aquí. Yo creí, cuando era chico, me decía mi abuelo, viejo conservador, adorado, pero conservador a ultranza, me hablaba contra el comunismo. Me decía que les lavaban la cabeza. Y yo me imaginaba una sala blanca, sin ventanas, en la que le ponían a las personas unos auriculares, apretaban un grabador de los que yo concebía en mi época y le daban horas y horas hasta lavarle el cerebro, como si alguien pasara con una escobilla por tus neuronas y sacara todo aquello que no sirve para la construcción de la persona que vos necesitás. Pasaron 50 años de ese tiempo y ahora sí que existe el lavado de cerebro y han caminado con una escobilla por adentro de la cabeza de la gente, de la pobre gente. Cada día, cuando uno discute con algunos, se encuentra un grado de idiotez, de imbecilidad, de desinformación, de locura, de enojo, que no podés deconstruir ya, que es muy difícil, porque va todo junto, todo es un apelotonamiento de falsas ideas, de noticias que no se corresponden nunca con la verdad, y con eso amasan un producto que por supuesto no puede ser buen pan, sino malo. La comunicación popular es muy importante, muy necesaria. Yo la valoro enormemente porque toda pequeña célula de trabajo intelectual para competir, para pelear con ese poder, es necesario. También hubo un minotauro alguna vez en Grecia y vino Teseo y pudo batirlo, y aquello que parecía imposible en la mitología, para nosotros podría ser posible también. Puede haber algunos Teseos que luchen contra ese poder al que hay que entregarle, ofrendarle permanentemente víctimas para que se las pueda devorar y entonces no salir a matar a todos. Yo creo que los medios de comunicación alternativa son fundamentales, porque llegan, al ser multiplicados, llegan a mucha gente. Y llegan con un mensaje mucho más honesto, porque ni siquiera tienen intereses. En general no se gana dinero en los medios, sino que se ejercita el amor por una profesión y por la comunicación. Ahí lo que hay es amor puro, no interés de ningún tipo. Entonces tiene un gran valor. Después de escucharlo a Víctor Hugo Morales, nos quedamos pensando en esto de la comunicación alternativa. Por eso compartimos una entrevista con Pate Palero, donde nos presenta el tajo que tiene que ver con esto de cómo construimos comunicación alternativa. Estamos en
Principio Activo, Salud y Sociedad, y hoy tenemos una invitada muy especial. Es muy conocida en este medio porque hace televisión, hace radio. Pate Palero, periodista, feminista con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos no solamente de la mujer. Está invitada acá porque ha salido muy recientemente a la luz El Tajo, una revista feminista, y ella nos va a explicar de qué se trata y por qué es tan importante en nuestro medio. Bueno, muchas gracias por esta invitación a Principio Activo Salud. La verdad que es un placer compartir el ratito. Y El Tajo, bueno, ha venido, esperamos que para quedarse, y porque teníamos ganas precisamente de que sea un espacio de encuentro. Por ahora es un espacio virtual, porque entendemos también que son formatos que hoy se instalan con más facilidad en la comunidad. Entonces es un espacio de publicación de una mirada, que es la mirada feminista, y de una mirada feminista local. Venimos a sumar un poco a ese coro de voces de medios alternativos que en Córdoba es muy rico y es muy valiente, tratando de poner la mirada de la información, de la realidad local, pero en clave feminista, con una mirada de género. Bueno, estamos mirando de una manera que da cuenta de una desigualdad que es una desigualdad estructural, una desigualdad a la que nos acostumbramos desde muy chicos y desde muy chicas, nuestra generación y las que nos antecedieron por lo menos, en donde en general la figura de todo lo masculino, adulto y dueño, agrego yo, hemos naturalizado que esa es la mirada universal. Entonces, de alguna manera, la mirada del feminismo lo que trata de poner en discusión es esa mirada como única y como asimétrica. Es mirar cada uno de esos temas. Nosotros decimos, hay una vieja figura del feminismo que es con gafas violetas. Es como poder ponerse unas lentes que nos permitan mirar toda la realidad desde esa desigualdad, tratando de problematizar esa desigualdad. Cuando hablamos de problematizar esa desigualdad, hay un sector de la sociedad, no solamente los varones, sino a muchas mujeres, que leen que lo que queremos es confrontar con el hombre y disputar espacios. ¿Es así? En realidad, esta mirada patriarcal y androcéntrica no es propiedad de los varones. Es un modo estereotipado de construcción social, pero en general la mirada patriarcal es de varones y es de mujeres y es de todas las identidades que de alguna manera repetimos esos estereotipos. Para nosotras no necesariamente es confrontar, siempre y cuando tengamos la intencionalidad de cambiar para la igualdad de derechos y para la igualdad de oportunidades. En tanto y en cuanto coincidamos en que queremos una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria, no confrontamos. Habrá ocasiones en donde confrontaremos, pero no es una confrontación por géneros, sino que es una confrontación de construcción de poder. Si querés, es una confrontación ideológica también, ¿no? En esto de ideología y el feminismo, ¿es el feminismo, los feminismos, hay feminismo de clase? Nosotros hablamos de los feminismos, que también me parece que es una forma de construcción distinta en el pensamiento y en las teorías, porque dentro de esa amplia corriente de personas que queremos una sociedad más justa y más igualitaria, hay distintas metodologías, distintas perspectivas, distintas formas de arribar o de concebir esa construcción. Por eso hablamos de los feminismos. Y si hay feminismos de clase, bueno, en realidad en esta evolución, acuérdate que el feminismo tiene muchos años. Los feminismos se han ido nutriendo de distintas corrientes hace muchos años. Yo creo que incluso son miradas y corrientes que vienen de la antigüedad, desde Egipto para adelante, vos rastreas más y más encontrás de personas que vienen planteando esta necesidad de pensarse igualitariamente. Pero sí, lo que en el último tiempo se le ha agregado a la mirada por la igualdad de género es una igualdad que decimos que está como interseccionada, que hay otros planos que tienen que ver con lo social, con el nivel social de las personas, con su pertenencia o no a determinados grupos culturales,
si querés, étnicos, raciales, se decía en algún modo, o todo lo que tiene que ver con los aspectos, con la edad, digamos, hay una serie de otros temas que se intersectan también dentro de esa desigualdad. Digamos que hay otras desigualdades que atraviesan la desigualdad de género. Te diría que estamos identificándonos más dentro de lo que son las corrientes no coloniales, ¿no? Sí, de alguna manera los primeros feminismos nos llegaron de Europa y tenían una mirada muy eurocéntrica. Y eso, digamos, tenemos muchos ejemplos latinoamericanos, Flora Tristán, digamos, hay un montón de pensadoras latinoamericanas que aportaron mucho a la construcción de la teoría feminista, pero que de alguna manera seguían arrastrando esa raigambre eurocéntrica. Lo que estamos pudiendo construir en lo que nosotros denominamos la cuarta ola feminista son estas voces que vienen del sur y que también proponen una mirada holística, una mirada que tiene que ver con el pensamiento de Abya Yala, digamos, hay otra serie de aportes que tienen que ver con el no colonialismo. Tenemos más de la entrevista con Pate Palero y este desafío para los medios de comunicación de Córdoba, que es el tajo. Pero eso en el tercer bloque. En el próximo bloque, la voz de los trabajadores. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. En el micro de la UPC, Daniel Zamataros va a hablar de qué se trata esto de tener una Secretaría de Servicios Sociales. Tomamos contacto directo con las necesidades de los compañeros que, por ejemplo, se les hunde el piso de la cocina, o se les rompen los caños de gas, o tienen que renovar la electricidad. Bueno, nosotros tenemos programas para hacer aportes a eso de bajo costo. Tenemos programas de inicio de clase, como es el KIT de hace 3 años, que lo venimos trabajando todos juntos. En eso tiene mucho, las delegaciones trabajan mucho con eso. Evidentemente, el salario de los trabajadores en general se ha deteriorado en estos últimos 4 años. Y cuando yo digo deteriorado es porque hemos perdido poder adquisitivo. Y si la patronal aumentase el doble el salario, o nosotros lograríamos el doble de nuestro salario, tampoco nos alcanza, porque los tarifazos fueron increíbles, porque el costo de los alimentos es espantoso, ¿sí? El costo de los medicamentos aumentaron terriblemente. ¿Cuál es la causa del aumento? La industria farmacéutica en la Argentina se ha llenado los bolsillos. Y eso también se nota en los compañeros que necesitan mayor medicación. Y ahí también trabajamos conjuntamente con el centro de salud para aquellas necesidades específicas que tenemos que o rever o aportar, si se puede, organizadamente, entre todos, para que ese compañero no tenga tantas dificultades en cuanto a la salud. Nosotros tenemos un equipo de gente fantástica que se preocupa por el otro, ese fundamentalmente, se preocupa por el otro. Y cada uno de ellos y nosotros estamos para resolver los problemas
de una u otra manera lo resolvemos. Les recordamos que sigue abierta esta convocatoria a construir comunicación colectiva. Les recordamos a todos aquellos que quieran ejercer el derecho a la comunicación que pueden participar mandando un video de 1 minuto 30 con temáticas de género, emancipación o aquello que ustedes consideren que puede aportar a esta construcción en la comunicación popular. Y en el turno de los trabajadores de la industria gráfica de Córdoba, Hugo Dante Ortiz nos va a hacer una semblanza de cuál es la realidad de los trabajadores de este sector en nuestra ciudad y provincia. Nosotros hemos articulado junto al Ministerio de Trabajo acá de la provincia de Córdoba las acciones para ver la posibilidad de que todos los trabajadores puedan percibir su salario concreto. La mayoría de los talleres de acá de la provincia de Córdoba han percibido la ayuda económica del gobierno nacional y bueno, sí tenemos intentos de algunos talleres que quieren desdoblar el salario, de pagar el 75%, de intentar pagar en cuotas el aguinaldo, pero lo estamos sobrellevando, vuelvo a decir, con el Ministerio de Trabajo de la provincia, en que se cumpla los términos para abonar los salarios, ya que nuestra organización no ha hecho absolutamente ningún acuerdo con el sector empresarial en que se pueda desdoblar o que se pueda suspender o que se pueda bajar lo que perciben los trabajadores, ¿no? La CGT no es una organización de primer grado. Nosotros hemos impugnado ese acuerdo. Nosotros, si bien comenzamos en marzo a discutir salario con el sector empresarial y habíamos arribado ahí a algunas propuestas que habíamos tirado, lo único que se acordó es el pago de un monto fijo que al principio eran de 4.000 pesos y después se escalonaron en 5.500, en 5.000, en 4.500 y las categorías más bajas quedaron en 4.000, pero no hemos abordado con el sector empresarial absolutamente ningún tipo de acuerdo. Hemos mantenido algunas reuniones vías electrónicas con el sector empresarial, pero no hemos llegado a ningún acuerdo en ese sentido. Entonces, para nosotros, los trabajadores gráficos de acá de la provincia tienen que percibir exactamente el 100% de los salarios y tienen que cobrar el aguinaldo en una sola cuota. Esta pandemia hace de que el sector empresarial evada más de lo que viene evadiendo con respecto a los aportes que tiene que realizar. El hecho de que el gobierno haya pagado a la mayoría de las empresas gráficas el 50% del salario, eso tiene que ver con que no tienen el aporte de ese monto. Y después tenemos, sí, las clínicas, los sanatorios que intentan cobrar cifras bastante abultadas, porque si bien entendemos de que toda la tecnología que tenemos acá hace a que al subir el dólar suben los costos, pero por ahí intentan trasladarlo a los nuevos convenios que tenemos que realizar con porcentajes que son bastante altos. Entonces sí ha afectado a la pandemia en cuanto a que ha bajado la recaudación y que se ha incrementado no la cantidad de prestaciones que se han realizado, sino la cantidad de porcentaje que exigen las clínicas a la hora de discutir un convenio, ¿no? No se vayan, que en el próximo bloque tenemos el cierre de la entrevista con Pate Palero.
Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. Encode Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Y en el último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, retomamos la entrevista que iniciáramos con Pate Palero para hablar del Tajo, como un ejemplo de lo que hay que hacer en comunicación alternativa en Córdoba. Es un desafío existir, porque como somos una producción efectivamente feminista, convivimos con otras militancias, digamos. Nuestro aporte profesional desde el periodismo es un aporte de periodismo militante. Entonces pertenecemos a distintos espacios que sostenemos a la par que este emprendimiento profesional. Entonces es un desafío existir, además de nuestras múltiples pertenencias familiares, de las maternidades que algunas también sostienen. Entonces, bueno, en principio, sí, poder sostenernos y poder sostener este espacio para que sea de encuentro con otras mujeres especialmente, pero también contamos con muchas personas que quieren aportar desde identidades no binarias, digamos, todo lo que tenga que ver con la construcción de esa igualdad de género, quiere ser alojado en ese tajo que sea endija para mirar también otras realidades posibles. Y a largo plazo nos gustaría que sea una plataforma multimedia, digamos, que ahí también podamos concentrar otras producciones que hacemos desde lo sonoro. Hay dos de nosotras que venimos más del ámbito de lo sonoro, de la radio, y si pudiéramos también indagar en los soportes más audiovisuales, bueno, tratar de que ahí confluyan todas estas otras expresiones que le puedan dar a Córdoba un aporte periodístico. Yo no me animaría a hablarlo como desde el Tajo. Eso me voy a reservar a hablarlo desde Pate Palero. Yo creo que ha habido avances impresionantes que realmente no esperábamos que ocurrieran tan pronto, quienes venimos de mucho tiempo trabajando en esto. Hay una sensibilización genuina y una preocupación por los temas, y de alguna manera se ha ido incluyendo en la agenda periodística la agenda feminista. Eso creo que son grandes avances. Y después creo que hay una enorme limitación en la mirada androcéntrica. Creo que eso persiste con muchas trampas a veces, ¿no? Me parece que nos hemos acostumbrado a una mirada androcéntrica de la mayoría de los y las periodistas, y mucho lugar común a veces y poca genealogía y poco concepto. Esa es mi preocupación. Me parece que no es algo de lo que yo me sienta ausente. Me parece que es un trabajo que todos y todas tenemos que hacer permanentemente, encontrar en los temas, cuidarnos de no caer en los mismos estereotipos y en los mismos discursos y lugares comunes del patriarcado, pero que es muy difícil de hacer porque convivimos con él todo el tiempo. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío, buscar las genealogías y los encuadres conceptuales que nos da la teoría feminista. Gracias a Pate Palero por esta visita, por esta presentación del Tajo y por acercarnos a un feminismo más fácil de aprender en palabras y en sentimientos. Y les vamos a dejar también cómo encontrarse con el Tajo, cómo participar, cómo leerlo y cómo encontrarse con Pate en esta casa. Así entre todos vamos construyendo comunicación feminista y vamos construyendo una sociedad más justa. Llegamos al final de un nuevo programa de Principio Activo Salud y Sociedad. Y les recordamos que ustedes también pueden ejercer el derecho a la comunicación participando de nuestra convocatoria de Video Minuto.
para asumir el protagonismo en esto de construir comunicación colectiva.